La Iglesia en la Edad Baja Media, un periodo muy importante en la historia. Este periodo va del año 476 al 1054 y comprende 4 acontecimientos muy importantes que son el establecimiento de los pueblos bárbaros, la posición de la Iglesia en tiempos de transición y la irrupción del Islam, y por último también vemos el Segundo Imperio. Cuando hablamos del establecimiento de los pueblos bárbaros, recordamos que el Imperio Romano quedó dividido en dos, que fue tanto el Imperio de Occidente como el Imperio de Oriente. El Imperio de Oriente se hablaba griego y en el Imperio Occidente se hablaba latín. Con la caída de Roma no solo terminó el Imperio Romano dejando al Imperio Bizantino en Oriente. Había llegado a su fin toda una era en la historia de la humanidad. El mundo antiguo desapareció. La ausencia del megaestado dejó un vacío sensible, las carreteras, el correo, la educación, el orden profundo que hasta hoy tiene gran repercusión en el destino de la humanidad. El vacío de poder que dejó la desaparición del Imperio Romano en Europa Occidental atrajo a nuevas fuerzas para ocuparlo. Entre los reinos que se organizaron en el siglo V, los más notables fueron el de los francos en las Galias y el de los visigodos en la península ibérica. Sin embargo, se formaron otros reinos. Los más importantes de ellos fueron los vándalos, los ostrogodos y los anglosajones. En el reino vándalo se ubicó en África, en el norte de África. Luego de arrasar las Galias y saquear España durante casi 20 años, los vándalos, dirigidos por Gensérico, decidieron establecerse en el norte de África en el 428 y desde ahí saquearon constantemente Italia. Finalmente, los vándalos fueron conquistados por el emperador de Oriente, Justiniano, en el año 553. Ellos empiezan a tener una gran influencia sobre la Iglesia. En el siglo VI, Justiniano, emperador romano, inicia una campaña para recuperar el territorio perdido y consigue dominar África del Norte, el sur de España e Italia. Pero poco después de su muerte, sus logros se desvanecen y el imperio se contrae de nuevo hacia el oriente, perdiendo lo conquistado. El reino ostrogodo en Italia, en el año 493, los ostrogodos, dirigidos por el rey Teodorico, formaron un poderoso reino en Italia. Este rey fue un admirador de la civilización romana e hizo todo lo posible por facilitar la unión entre los ostrogodos y los vencidos. Por ello, su reino fue gobernado en paz. Varios años después de la muerte de Teodorico, el emperador Justiniano conquistó Italia y puso fin al reino ostrogodo en el año 553. Más tarde, los lombardos, otro pueblo germano, conquistaron el norte de Italia y formaron el nuevo reino llamado Lombardía. En las islas británicas, los anglos, sajones y jutos crearon 7 reinos. Esto fue llamado heptarquía. En el año 827, el reino junto de Wessex, que era uno de los más poderosos, conquistó a los otros reinos. Con ello, las islas británicas se unificaron. Los francos era un pueblo germano que se estableció en las antiguas Galias desde el siglo IV en los actuales territorios de Bélgica y Francia, dirigidos a partir del año 481 por Clodovedo. Los francos lograron conquistar toda la región. La conversión de Clodovedo al cristianismo facilitó notablemente la expansión de los francos, ya que los naturales de la región aceptaron con menos desagrado la dominación franca y con la Iglesia Católica, la institución más poderosa del momento, diera todo su apoyo a este gobierno. Antes de llegar a España, los visigodos ocupaban la región sur de las Galias, donde fueron expulsados los francos.
La ocupación total de la península ibérica fue completada por el rey Leovigildo, cuyo reinado transcurrió entre el 568 y el 586. Recaredo, hijo de Leovigildo, logró la unión religiosa de España al convertirse al catolicismo en el Tercer Concilio de Toledo en el 589. Para más es importante tener en cuenta que el reino visigodo fue un reino que formó parte, que se radicó en Toledo, ¿sí? Los cuales eran arrianos y algunos de los reyes persiguieron a los ortodoxos. Entonces decimos que el rey Recaredo en el 589 se hizo ortodoxo. Los visigodos desaparecieron cuando los moros invadieron España y derrotaron a Rodrigo, el último rey godo. La posición de la Iglesia en el tiempo de transición. Después de las invasiones de los bárbaros, que afectaron más en el occidente a la Iglesia de habla latina, lo que hoy es España, Francia, Italia y vecinos, sobrevino un periodo de caos. El culto cristiano olvidó la victoria del Señor y de su resurrección. Comenzó a preocuparse más por la muerte, el pecado y el arrepentimiento. El monacato occidental. Buena parte de la antigua cultura desapareció y la única institución que mantuvo algo de ella fue la Iglesia. Esta, cada vez más fuerte y más influyente junto con el papado, jugó papel fundamental en el monaquismo occidental. Fue Benito de Nurcia en el 529 quien crea los principios en los que se contaban el trabajo físico, votos de obediencia, castidad, pobreza y permanencia. Además, este estableció la práctica de reunirse 8 veces al día para orar y leer la Biblia y otros libros. Pronto, el monaquismo se extendió por toda Europa occidental. Los monjes fueron maestros, copistas, farmacéuticos, agricultores y misioneros. Otro pilar en la Iglesia durante este tiempo fue el papado. En este periodo de caos, el papado proveyó cierta medida de estabilidad. León el Grande, del 440 al 461, fue quien de algún modo inexplicable detuvo el avance de Atila frente a Roma. Gregorio el Grande se destacó por sus habilidades administrativas, además de ocuparse de la salud y alimentación de la población de Roma. Fue él quien envió a Agustín a Inglaterra y quien se ocupó de la difusión del monaquismo benedictino. Después, el Papa León III coronó a Carlomagno, rey de los francos, como emperador. Así quedaba restaurado el viejo imperio de Occidente. Aparecen también 2 grandes teólogos que van a marcar la teología en cuanto a la parte soteriológica de la Iglesia de Cristo. Ellos son Agustín de Hipona y Pelagio. Pelagio era un monje británico precursor del arminianismo. Muchas iglesias hoy en día, sobre todo las pentecostales, son arminianistas. Y esto se debe pues a Pelagio, que fue el precursor de esta doctrina. Pelagio alegaba que cuando se trata de la naturaleza de la salvación, no nacemos con una naturaleza pecaminosa. El pecado, decía él, es algo que aprendemos. Existimos en el mundo en una especie de incubadora del pecado. El pecado es considerado un hábito que adquirimos. No somos por naturaleza malos y propensos a pecar, decía él. El pecado es un hábito aprendido. Por tanto, todo lo que necesitamos para ser salvos es la ley de Dios. En ese entonces siguieron las controversias cristológicas, que trataban sobre la cuestión de cómo Jesucristo, sin dejar de ser uno, es a la vez divino y humano. Ya en el Concilio de Constantinopla, en el 381, se había rechazado la explicación que daba Apolinario. El tercer concilio ecuménico tuvo lugar en Éfeso en el 431. Allí se condenó la posición de Nestorio, que en Cristo hay 2 naturalezas y 2 personas, una humana y otra divina. En Calcedonia, en el 451, se condenó el monofisismo, la doctrina según la cual
Hay en Cristo una sola naturaleza, la divina, pues la humana queda absorbida por la divinidad. El concilio declaró que en Cristo hay dos naturalezas unidas en una sola persona. Esta es la doctrina de la mayoría de las iglesias hasta el día de hoy. El sexto concilio condenó el monoteísmo. Luego, en el séptimo concilio, declaró que la adoración en sentido estricto se le debe solo a Dios. Los primeros cismas. Estas controversias dieron origen a varias iglesias independientes que perdurarán hasta nuestros días. Las iglesias llamadas nestorianas, que rechazaban las decisiones del concilio de Éfeso. Armenia se había hecho cristiana aún antes del tiempo de Constantino, cuando se reunió el concilio de Constantinopla. No estuvo representada y por esa misma época el Imperio Romano se negó a acudir en defensa del país, invadido por los persas. La iglesia armenia rechazó por tanto el cristianismo de Bizancio y se hizo monofisita. Puesto que después los armenios fueron perseguidos, hoy hay cristianos armenios en varias partes del mundo. La iglesia de Etiopía había sido fundada en el siglo IV por misioneros procedentes de Egipto. El centro del monofisismo estaba en Egipto. Los etíopes siguieron esa línea doctrinal. Por la misma razón, los coptos de Egipto, es decir, los descendientes de los antiguos egipcios, se negaron a aceptar las decisiones de Calcedonia. Por ello, la iglesia copta es monofisita. Por semejantes razones, muchos sirios declararon monofisistas. Hoy se les llama jacobitas en honor de su gran misionero, Jacobo Baradeo. La irrupción del Islam. A mediados del periodo, surgió una nueva amenaza en el avance del Islam. Este conquistó varios territorios y ciudades que hasta entonces habían sido importantísimos en la vida de la iglesia, tales como Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Cartago. Mahoma comenzó su carrera religiosa aproximadamente en el año 610. En el 622 se produjo su ida a Medina, y es a partir de esa fecha que los musulmanes cuentan los años. Cuando murió, 10 años después, había conquistado casi toda la península de Arabia. Sus sucesores continuaron su política de expansión militar. Con increíble rapidez, el Islam conquistó el antiguo imperio persa, con lo cual se extendió hasta las fronteras de la India y buena parte del territorio antiguo imperio romano. Damasco, Antioquía, Jerusalén, Alejandría, Cartago y hasta España en el 711. Por fin, 100 años después de la muerte del profeta, los francos lograron detener su avance en la batalla de Tours, 732. Estas conquistas tuvieron consecuencias tristes para el comercio y las letras, de modo que la Europa occidental quedó aún más apartada que antes de las antiguas fuentes del conocimiento. El autor no toma en cuenta el extraordinario aporte de la cultura árabe islámica, la que, no solo en España, sino en todo Occidente, ejerció influencia fecunda para el reavivamiento de la cultura europea. Áreas como la filosofía, la medicina, la navegación, las ciencias astronómicas y matemáticas deben no solo su renacimiento, sino grandes avances posteriores a los árabes. Tampoco se debe olvidar el modelo de convivencia judía, cristiana, musulmana que se practicaba en la península ibérica. El Segundo Imperio, al mismo tiempo que el Islam, lograba su mayor expansión territorial. Surgía en Europa occidental un nuevo poder político en el reino de los francos, cuyo más poderoso gobernante fue Carlomagno. Dentro de sus propios territorios, Carlomagno se ocupó también de organizar y supervisar la vida de la iglesia. Al parecer, el emperador se creía llamado a gobernar su pueblo, no solo en asuntos civiles, sino también eclesiásticos. Aún más, Carlomagno no parece haber hecho distinción alguna entre estos dos campos. Los obispos, al igual que los condes, eran nombrados por el rey
y desapareció así la antigua costumbre de que los obispos fueran elegidos por el clero y el pueblo. Puesto que bajo Carlomagno, cada obispo era directamente responsable ante el rey. La función de los arzobispos fue más bien de honor que de autoridad. Bajo Ludovico Pío, el próximo rey, los arzobispos comenzarían a adquirir más poder y a la postre se volverían poderosos señores feudales. Además de nombrar a los obispos, Carlomagno se ocupó de legislar acerca de la vida de la iglesia. Esta legislación incluyó el descanso dominical obligatorio, la imposición del diezmo como si fuera un impuesto, y el mandato de predicar sencillamente y en la lengua del pueblo. Al mismo tiempo, Carlomagno se ocupó también de la educación de sus súbditos y del cultivo de las letras. Con este propósito, reformó la escuela palatina, que existía desde tiempos de los merovingios. A esa escuela asistieron no solo los hijos de los nobles de la corte, sino también el propio rey, deseoso de aumentar sus conocimientos. A ella trajo el diácono Alcuino de York, a quien había conocido en Italia, y quien llevó al reino de los francos la erudición que se había conservado en los monasterios británicos. De España vino Teodulfo, a quien el rey nombró obispo de Orleans. Allí, este sabio obispo ordenó que en todas las iglesias de su diócesis hubiera escuelas y prohibió que los sacerdotes le negasen la enseñanza a los pobres o que exigieren pago por ella. Tras estos grandes maestros vinieron muchos otros, así como poetas e historiadores, cuyos nombres no es necesario consignar aquí, pero contribuyeron a un florecimiento de las letras bajo el régimen de Carlomagno y sus sucesores. Bajo el nieto de Carlomagno, Carlos el Gordo, y una serie de circunstancias, la mayor parte de los territorios del imperio quedó de nuevo bajo un solo soberano, pero esa unidad fue efímera, y a la muerte de Carlos en el 887 puede decirse que se extinguió el último fulgor de la gloria carolingia. En tales circunstancias, la tierra, más bien que el dinero, vino a ser la principal fuente de riqueza. El propósito de todo gran señor era aumentar sus tierras, y los terratenientes menores buscaban modos de asegurarse que sus tierras no les serían arrebatadas. Además, a falta de comercio, uno de los principales medios que los reyes tenían para premiar el servicio y la lealtad de algún súbdito era concederle tierras. Surgió así el sistema feudal. Este sistema consistía en toda una jerarquía basada en la posesión de la tierra, en la que cada señor feudal, al tiempo que recibía el homenaje de sus vasallos, le debía un homenaje semejante a otro señor que se encontraba por encima de él. Las tierras que el vasallo recibía de su señor eran los feudos, y de aquí el nombre de sistema feudal. El renacimiento carolingio fue relativamente efímero, un siglo después de la coronación de Carlomagno en Roma. Sus posesiones estaban divididas entre varios potentados, y el título imperial se había vuelto un honor casi vacío. Pero el hecho mismo de que se había vuelto a crear el Imperio Romano de Occidente anunciaba el día en que ese imperio, junto al papado y al monaquismo, sería uno de los factores determinantes en el curso de la Europa y la Iglesia medievales. Y las relaciones entre Oriente y Occidente se hicieron cada vez más tensas y por eso se da la ruptura total en el año 1054 cuando el cardenal Humberto, en representación del Papa, declara hereje al patriarca Constantinopla y lo acusa de ser hereje. Igualmente rompe las relaciones con él y con toda la iglesia, y es por esto que vemos la caída del gran imperio bizantino para este año.